Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Las intensas lluvias se mantendrán hasta el 17 de marzo, según el INAMI. Mientras los estragos continúan en varias provincias del país, los gobiernos autónomos descentralizados reclaman recursos para las emergencias. Hola, Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Y les contamos también que no se concretó la adjudicación del campo Sacha tras vencerse el plazo para que la empresa Sinopetrol pague la prima de $1.500 millones. Con esto empezamos. El campo petrolero Sacha continuará siendo operado por Petroecuador, pues no se llegó a concretar el pago de la prima para la adjudicación por parte del consorcio Sinopetrol. El gobierno buscará otras opciones. El plazo terminó y los $1.500 millones que debía entregar el consorcio chino-canadiense Sinopetrol no se desembolsaron al país, con lo que el contrato que se esperaba firmar para la operación del campo petrolero Sacha quedó en la nada. Así lo confirmó la ministra de Energía, Inés Manzano, en una entrevista televisiva, en la que indicó que fue una oportunidad que la compañía no aprovechó. Ahora el país deberá buscar otras opciones. Bueno, se cumplió la previsión. Pienso que se va a retomar el proceso en algún momento. Lo ideal es que sea una licitación internacional o al menos un concurso público con 2 o 3 oferentes y, desde luego, por parte del Estado, asegurar una buena negociación. El acuerdo planteaba además una inversión de $1.700 millones, monto que, según el representante del consorcio, se iba a dar en los primeros 5 años. Para el presidente ejecutivo de la Cámara de Energía de Ecuador, Roberto Aspiazu, independientemente de los beneficios que no se concretaron, tarde o temprano el Ecuador deberá optar por la adjudicación, pues la situación en el campo petrolero es insostenible. Tenemos que esperar hasta el 13 de abril para ver quién gana, cómo viene el próximo gobierno, que creo que de una manera u otra, quien sea que gane, va a tener que retomar este proceso de concesión del campo Sacha, porque en manos de Petroecuador la producción del campo va a tender a decaer, no se están realizando las inversiones necesarias. Más allá de los ingresos que podía representar esta negociación para el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, este fue un proceso que se tornó opaco por falta de comunicación. Esto generó una serie de dificultades. Se inventaron esta salida de que no podían pagarles este monto. La carencia de transparencia en el proceso movilizó a la ciudadanía para impedir que esta venta ocurriera. El campo petrolero Sacha actualmente cuenta con una producción de 77.000 barriles diarios, lo que representa el 16% de la producción nacional. Las reservas probadas, probables y posibles se estiman en 372 millones de barriles de petróleo. Daniela Valencia, Teleamazonas. Las fuertes lluvias continúan azotando a Loja. La noche de este martes se registró un aluvión en el cantón Chaguarpamba que generó daños en viviendas, mientras que el río Malacatos volvió a desbordarse debido al fuerte temporal, provocando un caos vehicular. El invierno continúa afectando al sur del país y causando destrozos. La noche de este martes se registró un aluvión que duró alrededor de 2 horas en el cantón Chaguarpamba, en la provincia de Loja, el mismo que se llevó a algunos vehículos, bloqueando las vías de acceso y generando inundaciones en decenas de viviendas y un corte de energía en algunos sectores por la caída de un poste. Precisamente más de un 50% de casas que están con daños de diferentes tierras, del agua, deslaves, derrumbos y lo que necesitamos acá es la ayuda del gobierno nacional, del gobierno provincial, de las autoridades competentes, para que nos ayuden desde el día de mañana con maquinaria para poder hacer la limpieza aquí en toda la cabecera cantonal. Mario Mancino, prefecto de la provincia de Loja, afirma que trabajan en 30 frentes activos desde hace un mes por la emergencia invernal y que solicitarán recursos adicionales para brindar la atención necesaria. Seguimos teniendo problemas en la red vial estatal en algunos puntos críticos como en Puyango, en Celica, Chaguarpamba, Olmedo, eso sin contar con la red provincial que también se ha visto afectada. Vamos a necesitar recursos adicionales por parte de finanzas para poder hacer frente a esta enorme tragedia invernal. La noche de este martes, las fuertes lluvias afectaron también a la ciudad de Loja, generando nuevamente el desbordamiento del río Malacatos, registrando inundaciones en el sector y daños materiales.
La gobernadora de Loja, Alexandra Jara, afirma que varios organismos están trabajando de forma conjunta para atender estas emergencias. Estamos trabajando municipio, prefectura y el gobierno como tal a través del EMETOP, poder establecer los planes de acción que te toca hacer, no solamente en el puente desbordado, o mejor dicho, en el puente colapsado de la calle Imbabura, sino también tenemos un tema en la vía de la red estatal Vilcabamba-Loja, en un puente que está con un tema de un posible socavamiento. La situación es crítica en la provincia de Loja, que continúa registrando daños y grandes pérdidas económicas por las fuertes lluvias que, según el INAMI, continuarán durante las siguientes semanas. En Loja, María del Rocío Coronel, Teleamazonas. A 5 metros de su cota máxima se encuentra la represa Daule Peripa, lo que llevó a que se abran de forma controlada sus compuertas. Ahí se encuentra Erika Vera y nos amplía la información. Hola, Erika. Así es, aproximadamente a las 15 horas del martes 11 de marzo se realizó la apertura de 50 centímetros de las 3 compuertas que corresponden a la represa Daule Peripa. Esto con el fin de aliviar o de disminuir el incremento de agua que al momento supera el 1,50 m de la cota normal de esta represa. Para conocer un poco más, veamos el siguiente reportaje. La represa Daule Peripa está ubicada en el norte del cantón El Empalme, en el límite con la provincia de Manabí, con capacidad de 6.000 millones de metros cúbicos de agua. Si comparamos la dimensión, esta sería más de 5.000 estadios Monumental completamente llenos. Actualmente, la represa se encuentra a 5 metros de su cota máxima. Es por esto que desde las 15 horas del martes 11 de marzo se realizó la apertura de 50 centímetros de las 3 compuertas de la represa. El objetivo de esta maniobra es controlar el ascenso acelerado del nivel del embalse, ¿no? Lo que se ha visto históricamente es que a esta fecha estamos por encima de 1,5 m del promedio. En este momento tenemos la oportunidad de llevar un control de lo que descargamos. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, a través de un comunicado oficial confirmó que durante el primer periodo de descarga se evacuaron 141 metros cúbicos. El subgerente de producción de la Unidad de Negocios de Hidronación, Roberto Pérez, menciona que las descargas son controladas y monitoreadas para evitar afectaciones. Se está midiendo los niveles en varios puntos, en específico en Santa Lucía, en Palestina y en Colimes, y en función de eso pues se programan las aperturas del vertedero. Esto por la alerta que se mantiene en los cantones Balsar, Colimes, Palestina, Nobol, Santa Lucía, Daule, El Empalme y San Borondón, la cual ha provocado una alerta puntual del abastecimiento de agua potable en Guayaquil, según informó el municipio. Los mismos que en mayo 2023 se vieron afectados por la vertiente de la represa al superar la cota máxima de 85 metros. Pérez indicó que la vertiente de la represa, que actualmente está en 206 metros cúbicos por segundo debido al incremento de la apertura a 75 centímetros, no afectaría a los poblados que se encuentran a orillas del río Daule. Es importante mencionar que la central se encuentra en monitoreo constante en lapsos de 1 hora para evitar la crecida del río Daule. Continuamos con más. Buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Gracias por tu reporte. Les contamos que lluvias, tormentas y vientos de alta intensidad es lo que pronostica el INAMI para los próximos días. La zona costera del país y gran parte del oriente ecuatoriano son las localidades más afectadas. Bernarda Ceballos nos tiene toda la información. Adelante. Compañeros, ¿qué tal? Sí, la advertencia meteorológica rige desde este 12 de marzo hasta el próximo lunes 17 de marzo. Y así es como se visualiza el panorama para estos días. En la zona costera de Esmeraldas y Manabí se registrarán fuertes precipitaciones acompañadas con tormentas eléctricas y vientos. La situación se repetirá en otras provincias como Guaya, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, El Oro y gran parte de Azuay y Loja, además de Bolívar. El oriente ecuatoriano también se verá perjudicado. En Guayaquil los vientos podrían superar los 35 kilómetros por hora, mientras que en Bolívar podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Panorama similar a lo ocurrido el lunes. Les tenemos preparado el siguiente reportaje, veamos.
A 19 asciende la cifra de fallecidos en el país a causa del fuerte invierno. Manabí continúa siendo la provincia más perjudicada. En esa localidad hay 7 fallecidos y más de 58,000 personas afectadas. Además de Portoviejo y las zonas aledañas, Sucre es otro de los cantones perjudicados. La parroquia Charapotó está bajo el agua. Más de 10,000 personas damnificadas se registran en esa localidad. Lo que se ha originado hoy día es una situación nunca antes vista en nuestro medio. Hasta la fecha no se reportan fallecidos en Sucre, pero se registran cuantiosas pérdidas en cultivos de arroz y maíz, además de daños en las vías. Así lo detalla el alcalde del cantón. Entonces la situación es grave. Las afectaciones de los enseres domésticos, refrigeradoras, cocinas, etcétera, etcétera, en las casas, porque el agua ha subido a niveles no vistos anteriormente. El desbordamiento del río Portoviejo y de la cascada Cañitas hace que estas localidades se inunden. Por lo tanto, desde la alcaldía de Sucre se solicita al gobierno central el encauzamiento de la cascada mencionada. Guayas es la segunda provincia con más afectaciones. Así lo detalla este último reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Las personas perjudicadas ascienden a más de 14,000 y hay un fallecido. Mientras tanto, la última advertencia meteorológica detalla que también hay la probabilidad de crecidas y desborde de ríos. A la fecha en el país hay 24 ríos desbordados que están situados en Manabí, Los Ríos y Guayas. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Autoridades locales, entre ellas representantes de 9 prefecturas, comparecieron esta mañana ante la Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional para dar a conocer los recursos que aún esperan del gobierno central, en medio de un fuerte temporal que deja cuantiosas pérdidas. La reunión se efectuó en las instalaciones de la prefectura de Manabí. Escuchamos las declaraciones del prefecto de esta provincia. Y hoy lo que estamos demandando y exigiendo al gobierno nacional es de que el ministro de Economía y Finanzas, que debe de cumplir con la Constitución y la ley, asignando los recursos que por mandato constitucional les corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados en representación de las provincias, los cantones, las parroquias rurales, lleguen con un trato igualitario, sin discriminación y no se retenga indebidamente los fondos. Habemos aquí prefecturas que representamos que no hemos recibido recursos entre 3 y 3.5 alícuotas de los últimos meses, mientras que en algunos casos prefecturas han recibido la alícuota completa de noviembre, de diciembre y enero. Solo quedan pendientes para algunas provincias la de febrero, algunas otras provincias hemos recibido una alícuota o menos de la mitad de una alícuota. Seguimos con más información, amigos. En busca de una alianza estratégica, el presidente Daniel Noboa y los ministros de Defensa e Interior se reunieron este martes con el fundador de un polémico ejército privado estadounidense conocido como Blackwater. A decir del gobierno, se apunta a fortalecer la lucha contra el narcoterrorismo y la pesca ilegal. Se describe a sí mismo como un empresario veterano de los Navy SEALs. Es el estadounidense Eric Prince, propietario del grupo corporativo Frontier, que entre otros se desenvuelve en el ámbito de la defensa. Pero su perfil es conocido por ser fundador de Blackwater, al que describe como proveedor de soluciones globales de seguridad, pero que es descrito, y no por pocos, como un ejército privado de mercenarios que llegó a ser uno de los principales contratistas del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Fue fundado en 1997 y aunque empezó siendo una firma de apoyo para el entrenamiento de soldados en ese país, luego de los atentados del 11 de septiembre pasaron a tener un rol principal en la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo. Funcionaron como soporte del ejército en Afganistán e Irak. Sin embargo, en 2007 se vieron involucrados en una controversia tras atacar a población civil en Bagdad. Hubo heridos y muertos, entre ellos mujeres y niños. En unos hechos que promovieron sentimientos contra Estados Unidos en todo el mundo. El caso se ventiló en las cortes y en 2014 4 de ellos fueron sentenciados por los crímenes. No obstante, a finales de 2020, en su primera presidencia, Donald Trump los indultó. En medio del escándalo, en 2010, Eric Prince vendió Blackwater a un grupo de inversionistas. Sin embargo, no ha estado lejos del ojo público, pues se mantiene como un reputado consultor en materia de seguridad que no esconde sus preferencias políticas. Venezuela resiste juntos por la libertad, la unidad y la paz. En contra del régimen chavista, por ejemplo.
a favor de la administración de Javier Milei en Argentina. Milei comes along, starts his own political party, and he's leading that country on a path to freedom and prosperity away from socialism. En agosto de 2024, sostuvo una reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. I saw you speak at CPAC. Yeah, it's fantastic. Este martes se reunió con el presidente Daniel Noboa, quien escribió en su cuenta de X que con el empresario ha establecido una alianza estratégica en la lucha contra el narcoterrorismo y la pesca ilegal. Se reunió también con los titulares del Ministerio del Interior, Defensa y de Inteligencia. Y aunque desde el Ejecutivo se asegura que ha empezado la ayuda internacional en Ecuador, no hay detalles de los acuerdos a los que se llegó. Y las reacciones sobre el encuentro son incontables como diversas. Carlos Acoto, Teleamazonas. La organización delictiva que se encuentra detrás del más espeluznante hallazgo que ha tenido lugar en México en los últimos tiempos opera en Ecuador. Se trata del cartel Jalisco Nueva Generación, que en el país también se disputa a fuego y sangre el control de las rutas del narcotráfico. Es la noticia que acapara las principales portadas en México y, como no, a todas luces la evidencia de la crueldad con la que opera el cartel Jalisco Nueva Generación, organización a la que las autoridades de ese país atribuyen la construcción de este centro de entrenamiento de sicarios encontrado en un municipio cercano a Guadalajara. La diferencia con las llamadas escuelas de sicarios encontradas en territorio ecuatoriano es que en este lugar se hallaron también hornos crematorios, fosas con restos humanos y centenares de prendas de vestir. Estos son huesos de restos humanos quemados. Se cree que este fue el escenario de incontables asesinatos. No se descarta que en esa lista consten los mismos jóvenes a quienes el cartel reclutó para convertirlos en gatilleros. Prensa local e internacional lo califica como un hallazgo espeluznante. La organización delictiva a la que se le atribuye la construcción de este centro opera hace por lo menos una década en Ecuador, según informes de observatorios especializados. Pero hace poco ha consolidado su alianza con la organización Tiguerones. Por eso no es extraño encontrar murales alusivos al cartel. CJNG, las siglas de la organización, en cárceles, en calles, pero también presentes en panfletos. Estos comunicados que están ahorita en pantalla, Carlos, que son también firmados ya por el cártel Jalisco Nueva Generación en Ecuador, de alguna manera de una subsidiaria, una embajada que tienen allá el cártel Jalisco Nueva Generación. No es extraño tampoco la reproducción de sus prácticas criminales, desde coches bomba hasta cuerpos colgados en la vía pública y desmembramientos, además de referencias a la narcocultura. Por su poder militar, en territorio mexicano también los llaman comandos. Los sicarios montados en estos vehículos blindados, ahí ve, lucen fusiles, lanzagranadas, un sofisticado equipamiento militar. En Ecuador, pasaron de subcontratar los servicios de organizaciones locales a financiarlas y entrenarlas. Entre otros nexos, consta el que habrían mantenido con Leandro Norero, financista de bandas enemigas de los choneros, como Lobos, Tiguerones y Chone Killers. El cartel Jalisco Nueva Generación ha extendido en el territorio también su guerra contra el cartel de Sinaloa, este último conectado a los choneros. Fue creada en 2007 como una agrupación de gatilleros al servicio del cartel de Sinaloa, pero en el tiempo se convirtió en su principal enemigo. Además de Ecuador, mantiene operaciones en Colombia, Perú, Bolivia y países de Centroamérica. Carlos Acoto, Teleamazonas. La Fuerza Naval de El Salvador detuvo a una embarcación e incautó 1,5 toneladas de cocaína valorada en más de 37 millones de dólares. En el operativo, las autoridades detuvieron a 3 ecuatorianos que se encontraban a bordo de esta embarcación. El anuncio lo realizó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a través de su cuenta en X, donde señaló que en el último año el total incautado asciende a casi 26 toneladas de cocaína, valoradas en más de 640 millones de dólares. La Policía Nacional conmemoró sus 179 años de vida institucional, los 87 años de profesionalización y la graduación de 299 nuevos uniformados. A la ceremonia asistió el presidente Daniel Noboa, quien hizo hincapié en la labor de la policía en el combate contra el crimen organizado. María Gracia Chacón nos amplía los detalles desde el lugar. Hola, María Gracia.
Buenas tardes. Este miércoles la policía celebra sus 179 años de vida institucional, 87 años de profesionalización y la graduación de 299 uniformados, 179 licenciados en ciencias policiales y 129 con perfil profesional. En la ceremonia estuvo parte del gabinete del presidente Noboa, encabezado por el presidente justamente Daniel Noboa, y también el ministro del Interior, John Reinberg, que hizo su primera intervención desde su designación, recordando a los graduados su deber en este conflicto armado que atravesamos. Escuchemos las declaraciones. El 2025 se avisora con un tiempo de complejidades, desafíos, en el que continúa un conflicto armado en Ecuador que ustedes enfrentan con humanismo y entrega. En este caso, en este acto solemne, también quiero recordarles que la seguridad ciudadana no solo es tarea de la Policía Nacional, es un compromiso y responsabilidad de todos. Así también el presidente Daniel Noboa agradeció la labor de la Policía Nacional y aseguró que luego de un riguroso entrenamiento los graduados están listos para combatir el crimen organizado al igual que el gobierno. Escuchemos las declaraciones. La Policía Nacional tiene todo nuestro respaldo en esta guerra contra el terrorismo. Continuaremos fortaleciendo sus capacidades operativas con equipos, armamentos y vehículos. No vamos a ceder ni a negociar con los terroristas ni con sus aliados políticos. Al contrario, los vamos a perseguir y los vamos a derrotar. Durante la ceremonia se llevaron a cabo varios honores, uno de ellos la entrega del bastón de mando del comandante de la policía, Víctor Hugo Zárate, al presidente y la condecoración al mejor egresado de la 85ª promoción de servidores policiales. Regresamos con ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tu reporte, María Gracia. Les contamos que un delincuente fue capturado en la vía San Borondón, esto en la provincia del Guayas, tras registrarse una balacera en los exteriores de una entidad bancaria. Astrid Singre está en el punto y nos da todos los detalles a esta hora. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes en estudio, amigos televidentes. En efecto, estamos justamente donde se propició la balacera pasado de las 10 de la mañana. Esto después de que se alertara a través de una denuncia ciudadana al ECU 911 para que exista la presencia policial en este punto. Según los uniformados y también el jefe del distrito de San Borondón, se ha indicado que la víctima venía justamente del cantón Daule hacia el cantón San Borondón, a esta zona bancaria donde se encuentra también una casa de salud, a depositar un cheque con una alta suma de dinero. Cuando custodios del ciudadano de nacionalidad extranjera se percatan de que están siendo seguidos, enfrentan a los delincuentes, frustran justamente el robo de esta cantidad de dinero. Uno de los delincuentes luego cae al piso, al igual que un arma. La policía ha señalado que este arma, el que ustedes ven justamente en imágenes, no es un arma de fuego, sino de fogueo, con el cual se enfrentaron civiles a este delincuente y posteriormente a eso pues es retenido con ayuda también de miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador, quienes participaron en la detención de este delincuente que no supera los 23 años de edad. Actualmente, y según la información también de la Policía Nacional, no presenta pues antecedentes penales y fue trasladado a una casa de salud en Guayaquil. Se investiga que la participación de otra motocicleta con 2 ocupantes más y también de un vehículo. Esta es la información. Ustedes continúan con más. Tengan muy buenas tardes. Gracias, Astrid. Con esta información vamos a una pausa y ya regresamos con más información. Más información. La CONAIE definirá hoy a quién apoyará en la segunda vuelta electoral. En Quito se desarrolla la que será la última asamblea para tratar este tema, donde se refirieron también al Campo Sacha. Karen Aro está en el lugar para contarnos más. Adelante. Así es, buenas tardes. Este miércoles la CONAIE definirá cuál será su postura frente a la segunda vuelta electoral el 13 de abril. El presidente de la CONAIE, Leonidas Sisa, dirige lo que es hasta el momento la última asamblea en donde se definirá dicha postura. Está previsto que más o menos en 3 o 4 horas se haga dicho pronunciamiento. Han dicho, más o menos son 11 los representantes de las diferentes organizaciones sociales que a esta hora, puerta cerrada, participan de una asamblea. Escuchemos un extracto de la intervención y cuáles serán las posiciones que se podrían manifestar en las próximas horas. Es menester, es obligatorio que podamos discutir con todos los sectores sociales del Ecuador para definir un rumbo hacia dónde caminamos. No vamos a definir
por este u otro candidato. Vamos a definir nuestros mandatos, nuestro programa de gobierno, que no quede limitado a las elecciones. A esto han aprovechado que una cierta forma de hacer democracia hayan obnubilado nuestros propósitos centrales. Por ello, queridos hermanos, invito a que vengamos cargados de esa decisión. Sí, tenemos que tomar una postura frente a la coyuntura, pero no podemos chumarnos en la coyuntura. El pueblo del Ecuador no puede dar un voto a la derecha. Lo que ha adelantado hasta el momento Leonidas Issa son 4 de los mandatos que se van a definir en esta asamblea de las organizaciones sociales, el que tiene que ver con negarse a una nueva asamblea constituyente, no a la minería, han dicho también la defensa del campo Sacha y la defensa de los pueblos indígenas. Esa es la información hasta el momento desde el norte de la ciudad. Nosotros estaremos pendientes a lo que aquí pueda ocurrir. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen, gracias. Seguridad, empleo y salud son 3 de los temas principales que se plantearán en el debate de segunda vuelta. El comité encargado recibió más de 2.000 aportes de la academia y gremios para elaborar los 5 ejes que se presentarán la próxima semana. Dentro de 11 días, Daniel Noboa y Luisa González se enfrentarán cara a cara en el debate de segunda vuelta y el comité designado por el Consejo Nacional Electoral para el tema afina detalles. Hasta este fin de semana, los comisionados recibieron 2.000 aportes de la academia, periodistas y gremios de la sociedad civil sobre los temas y preguntas de mayor interés, y hoy ya hay resultados. Tenemos que la seguridad y la justicia es el tema más relevante para los encuestados. Le sigue también el empleo y la salud. En contraste, por ejemplo, los temas como innovación y tecnología y política exterior presentan un menor interés. En este caso creo que los que son necesarios estrictamente, el sector energético, el tema económico siempre va a ser transversal en el tratamiento de temas educativos. Así, estas 3 preocupaciones al menos estarán presentes en la discusión del 23 de marzo, que contempla algunos cambios, como el incremento de 5 ejes temáticos y la presencia de un solo moderador. Duró 2 horas el debate, de 8 a 10 de la noche, y cada eje temático se prevé que dure aproximadamente 20 minutos. Se abre con la pregunta general planteada por nosotros, luego el candidato A va a responder en 2 minutos y medio, luego va a venir la primera interpelación, la segunda interpelación. Además, se incorpora la posibilidad de hacer preguntas cerradas y tomando en cuenta la poca diferencia entre ambos, expertos aseguran que será trascendental para que la ciudadanía defina su voto. Se hacen entre los candidatos y el eje es economía. Por ejemplo, una pregunta cerrada del candidato A al candidato B es, ¿va a subir impuestos? La respuesta tiene que ser sí o no. Puede ser un elemento de transacción en este caso de votos. ¿Qué deberían hacer los candidatos? En primer lugar, este juego de remitirme mi plan de trabajo, ¿sí? Contestar las 4 preguntas básicas dentro de un debate que es cómo, por qué, dónde y bajo qué circunstancias van a ejecutar determinada política pública. Está previsto que la próxima semana el CNE convoque al sorteo público para definir el orden de intervención de los candidatos y se presenten los temas finales. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Y conforme al calendario establecido por el Servicio de Rentas Internas, las personas naturales tienen tan solo 2 semanas para realizar su declaración de impuesto a la renta. A continuación les contamos cómo calcular su pago. Hasta este 28 de marzo, las personas naturales, trabajadores en relación de dependencia e independientes y que durante el año 2024 presentaron ingresos anuales superiores a una fracción básica desgravada de $11.902 deberán realizar su declaración del impuesto a la renta. De modo que al cumplir este presupuesto, te conviertes en un sujeto obligado a presentar tu declaración de impuesto a la renta acorde al 9º dígito. Para saber cuánto pagar, se deberá restar la totalidad de los ingresos grabados, las devoluciones, los descuentos, costos, gastos y deducciones atribuibles a esos ingresos. Y sobre esa base imponible nosotros vamos a tener que calcular la tarifa de impuesto a la renta de acuerdo a la fracción en la que me encuentre, que en el caso de personas naturales puede ir a una tarifa del 0 hasta el 37%, siendo esta última tarifa siempre y cuando sobrepases los $107.000. Entre enero y noviembre del año anterior, el Servicio de Rentas Internas recaudó $299 millones por impuesto a la renta de personas naturales, rubro que representa dentro del presupuesto general del Estado un 15%. Y hacer mucho más, lastimosamente, el tema de la informalidad y ciertas actividades
en el país que son rudimentarias y las personas que trabajan realmente en la informalidad hacen que el pago de impuesto a la renta en Ecuador no sea tan representativo, pero hoy en día todos debemos tratar de contribuir en la justa medida para aportar y que el país salga adelante, ¿no? Así también se recuerda que de no cumplirse con esta obligación que ya se permite realizar a través del servicio en línea del portal web del SRI, se tendrá que pagar una penalidad. El hecho de no cumplir con estas declaraciones podría conllevar y acarrear multas que van del 3% del valor del impuesto que debiste haber declarado, la multa por no presentación y los intereses por mora por el tiempo que te demores en presentar la declaración. En cambio, las sociedades en régimen general y RIMPE deberán presentar su impuesto a la renta en abril y las personas naturales sujetas a régimen RIMPE, negocios populares y emprendedores lo deberán realizar en mayo. Astrix, Ingrid, Teleamazonas.